¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿O no me obedecen? ¿Por qué no me hacen caso? Dice el Señor. ¿Por qué se atreven a llamarme Señor, Señor, y no son obedientes a mi palabra? Escuchan mi palabra y no la obedecen, pero aún así se acercan y me llaman Señor, Señor. Y esa es la costumbre que a veces nosotros tenemos, consciente o inconscientemente, de llamar a nuestro Señor, a nuestro Dios, Señor por aquí, Señor por allá, Señor ayúdame, Señor esto, Señor lo otro, pero al momento de obedecer no lo hacemos. Y cuando nosotros vemos el significado de la palabra Señor en el contexto de la palabra de Dios, en el contexto bíblico, la palabra Señor tiene un gran significado, porque se le llama Señor a aquel que yo tengo como mi Señor. Uno le debe llamar Señor al Señor, cuando en realidad Él es el Señor de mi vida, es decir, Él es el que se enseñorea mi vida, de mi vida. Él es el que se enseñorea sobre todas mis cosas, y por cuanto Él se enseñorea de mí, es decir, Él gobierna mi vida, Él manda mi vida, Él ordena mi vida. ¿Cómo la ordena? Pues por medio de su bendita palabra. Por eso el Señor dice: ustedes, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me llaman Señor? Eso puede sonar algo quizás hipócrita, puede sonar algo, puede sonar un poco incoherente, pero el Señor quiere que nosotros le llamemos Señor en verdad, no solamente de labios, sino que verdad entendamos que Él es el Señor, que merece honra, que merece respeto, que merece obediencia. Bienvenidos, familia de la fe. No se sienta regañado, es para edificación, porque a medida que nosotros seamos más obedientes al Señor, me incluyo yo, porque yo no pretendo, como dice Pablo, no pretendo ya ser perfecto. Esta exhortación primeramente la tomo para mí, ser obediente al Señor, obedecer sus mandamientos, apartarnos del pecado, familia, vivir en santidad, vivir en adoración. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice también el apóstol Santiago que el que hace amistad con el mundo, se constituye enemigo de Dios, porque Dios es un Dios celoso, no nos quiere compartir con nadie. La santidad significa: soy consagrado a Dios, soy consagrado a Cristo, soy de Cristo. Mi vida no es mía, tu vida no es tuya. Si Él es el Señor, Él es el dueño de tu vida. Amén. Gloria a Dios, familia de la fe. Bienvenidos una vez más a este programa llamado Un Café con Dios. Mañanas de oración y palabra de Dios. Un programa donde día a día queremos desarrollar siempre hábitos de fe y disciplina espiritual. Mira, no siempre vas a estar de ánimo, no siempre vas a estar con el deseo. Es más, la Biblia dice que nuestra carne no quiere orar, nuestra carne no quiere buscar la presencia de Dios, pero el Espíritu sí está dispuesto. Tú tienes que identificar que con tu mente, tu razón, tú puedas entender que hay una lucha entre tu carnalidad, que no quiere orar, que no quiere buscar de Dios, no quiere leer la Biblia, y tu espíritu. Tu espíritu sí está dispuesto. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación, porque les digo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es importante la disciplina, porque a través de la constancia, aunque uno a veces no quiera o no sienta o no se sienta de la mejor manera, como cuando tú sabes, cuando tú estás en un trabajo, sabes que tienes un horario de trabajo, tienes que ir de lunes a viernes de 7 a 5, de 8 a 3, del horario que sea, pero tú sabes que si te ponen ese horario, usted, por más que no tenga ganas de ir a trabajar, tiene que ir, así de sencillo. ¿Cuánto no más vamos a entender que
lo espiritual es más importante aún que tu trabajo. Buscar de Dios es más importante aún que tu trabajo. Buscar, tener disciplina espiritual, tener una disciplina de fe con el Señor. Buscar las cosas eternas. Buscar el reino de Dios es mucho más importante que el reino de la tierra, que el trabajo. Hay que trabajar, obvio sí, hay que ocuparnos de muchos asuntos en esta tierra, sí. Pero si no le das a Dios el primer lugar en tu vida, si nosotros no le dedicamos al Señor, no le damos la prioridad, si en verdad Él no se enseñorea por completo de nuestra vida, entonces déjame decirte que no vamos a avanzar en el propósito. Y aún déjame decirte lo que dice el Señor en Lucas 13. Dice: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos procurarán, mas no lo lograrán. Qué tremendo eso. El Señor quiere que nosotros seamos esforzados en permanecer en la fe, en buscarle a Él. Lo más importante. Y lo he dicho en todos estos días. Mira, la bendita palabra de Dios es tan grande, tan completa, tan profunda. Hay tantas demandas que Dios nos hace que tú y yo no nos podemos conformar. Yo veo a veces como el cristiano, como nosotros como cristianos a veces nos conformamos. Creemos que ya por ir un domingo a un culto, creemos que por escuchar un programa como estos, ya estamos bien con Dios. Se nos olvida todas las demandas que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y que quizás no las podamos cumplir al 100%, todas sus demandas, todo lo que Él quiere que seamos en Él, para Él y por Él. Pero por lo menos sí nos debemos esforzar. El Señor conoce el corazón tuyo. El Señor, nadie puede engañar a Dios. ¿Qué te quiero decir yo en esta mañana? No te conformes. Esfuérzate. Por eso el Señor dice que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y cuando dice con todas tus fuerzas, eso significa que requiere un esfuerzo aún físico. Quebrantar nuestra carnalidad, dejar de dormir. Hay que dormir, obvio sí, pero tampoco hay que hacer un esfuerzo. Es lo que Dios quiere, que hagamos un esfuerzo, familia. Que Él verdaderamente ocupe el primer lugar en nuestras vidas, que Él verdaderamente sea el Señor de mi vida y que yo me esfuerce en buscarle, en conocerle, en adorarle. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Vamos a orar, familia, vamos a orar, queridos hermanos. Dice la bendita palabra en el Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Señor, ayúdanos a entender. Padre, ayúdanos a entender, Señor, que tú eres lo más importante. Ayúdanos a entender que tú eres el camino, Jesús, por el cual debemos andar día tras día. Que tú eres, Señor, el que nos enseña por medio de tu palabra. Tú eres, Señor, el que nos da el conocimiento. Tú eres, Señor, el que nos hace andar en lugar correcto, Padre Santo. Tus ojos están puestos sobre nosotros. Tus ojos están puestos sobre nosotros. Y por eso queremos nosotros andar, Señor, en obediencia. En obediencia. Llamarte a ti, Señor, de corazón, pero con el fiel testimonio de que en verdad estamos siendo obedientes a tu bendita palabra. Padre, gracias. Vamos, dale gracias. Dile: Señor, gracias por este día que me permites. Tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada día. Cada mañana me regalas una oportunidad. Cada mañana, Señor, me bendices. Cada mañana, Señor, estás extendiendo gracia y amor sobre mí. Por eso hoy yo decido en el nombre de Jesucristo levantarme en fe. Por fe me levanto hoy
hacer tu voluntad por fe en el nombre de Cristo Jesús. Hoy me levanto, Señor, levántanos a cada uno de nosotros. Vamos, dile al Señor, dile, Padre, levántame, Señor. Necesito hoy ser lleno de tu Espíritu. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Clama por esa presencia. Si Dios está en ti, wow, imagínate el Dios todopoderoso, el Dios creador del universo, el Rey de gloria, el soberano de las naciones, el Dios todopoderoso dentro de ti. Y hay poder. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios nos dará poder. Dice la Biblia que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, para que seamos testigos a otros de que Jesucristo es el Señor, de que Dios es el Rey del universo, para que nosotros podamos serle testigos a otros de que solamente en Cristo Jesús hay esperanza, de que nosotros podamos ser testimonios de la gloria, del amor, de la gracia de Dios, del poder de Dios, del perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Espíritu Santo, derrámate con poder y gloria sobre cada uno de nosotros. Tú en tus propias fuerzas no puedes hacerlo. Yo en mis propias fuerzas no puedo lograrlo. Yo no puedo vivir una vida de fe sin el Espíritu Santo. Yo no puedo vivir una vida de obediencia. Yo no puedo decirle a Él verdaderamente Señor, que Él es mi Señor, si yo no tengo su Espíritu para que Él me ayude a dejarme guiar por Él, para que Él me ayude a yo caminar verdaderamente con Él. Necesito tu Espíritu. Vamos, dile, Señor, necesito tu Espíritu. Dame tu Espíritu. Padre Santo, yo te pido que hoy de manera sobrenatural derrames tu Espíritu sobre toda carne, que nos bautices con el Espíritu Santo hoy en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Yo te pido, Padre Santo, que cada uno de nosotros hoy sea lleno de tu presencia, lleno de tu Espíritu Santo, que lo podamos sentir aún de manera física, que cada uno pueda sentir aún un escalofrío, Señor, sobre su cuerpo, desde su cabeza hasta sus pies, con la llenura de la luz de Cristo, con el resplandor de la gloria tuya, Señor, que inunda sus cuerpos, que inunda su ser, su alma, su corazón, su mente, su espíritu. Aleluya, Señor. Gracias. Dile, Señor, llena hoy mi vida. Dile hoy, Señor, me entrego a ti, Señor. Dile, heme aquí. Lléname, Señor. Dile, sáciame, Señor. Te necesito. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo. Te adoramos. Dile, Señor, yo quiero exaltarte, yo quiero darte gloria y honor. Tú eres santo, santo, santo. Vamos, santifica el nombre del Señor. Dile, tú eres santo, santo, santo. Tú eres glorioso, tú eres majestuoso. Dile, Señor, tú eres maravilloso, tú eres misericordioso, tú eres un Padre amoroso. Oh, tú eres, Señor. Tú eres todopoderoso. Dile, Señor, yo sé que tú puedes obrar hoy en mi vida. Hay algunas personas que quieren ver un cambio en sus vidas. Yo lo quiero ver más. Que tú le puedas decir al Señor, dile, Señor, cámbiame. No quiero ser yo, quiero que sea Cristo en mí. Como decía el apóstol Pablo, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si tú dejas que Cristo viva en ti, wow, eso es maravilloso, eso es glorioso, aún en medio de los sufrimientos, porque también somos llamados a vivir en Él, por Él, y a padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados en Él. Gloria al Señor. Vamos a pedirle al Señor entendimiento. Dile, Señor, por causa y por el Espíritu Santo, ábreme el entendimiento. En todos estos días el Señor me ha estado hablando acerca de esa palabra, entendimiento. Que tú le puedas decir, Señor, abre mi entendimiento espiritual. Dile, Señor, quiero comprender, quiero entender tu reino, quiero entender tu propósito en mí, quiero entender tu nombre, quiero entenderte a ti, quiero entender tu palabra. Quiero ser un entendido, Señor.
Quiero ser un entendido en los asuntos de la fe. Quiero ser un entendido en el reino de los cielos. Quiero ser un entendido en tu palabra. Quiero ser un entendido en Cristo Jesús. Quiero ser un entendido en Dios el Padre. Quiero ser un entendido en el Espíritu Santo. Entendimiento, Señor. Yo oro para que todos mis hermanos puedan entender, puedan tener el entendimiento espiritual, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Yo bendigo tu vida, tú que ves este programa, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que el bien y la misericordia les sigan a ellos, Señor. Yo te pido, Señor, restaura esa vida que necesita restauración. Yo te pido por esta persona que se conecta. Yo oro en el nombre de Jesús, Padre Santo, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, se glorifique con poder y que esa vida no vuelva a ser la misma. Que a partir de hoy tú le levantes a esta persona, levántale a mi hermano, levántale a este hombre, a esta mujer que se conecta aún hoy por primera vez. Yo te pido en el nombre de Jesús, trae una restauración a su vida, Señor. Tú eres experto, Señor, en restaurar las almas. Tú eres experto en perdonar, Señor, los pecadores. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Vamos a entrar en un tiempo de arrepentimiento. Dile, Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy te pido perdón. Vamos, dile, Señor, hoy te pido perdón por las cosas malas que he hecho, por todos los pecados que he cometido, por las mentiras que he dicho. Vamos, dile, Señor, perdóname por la mentira, quita de mí la mentira. Dile, Señor, perdóname por el enojo, por la ira, por andar airado, por andar en pleito, en contienda, en amargura. Perdóname, Señor. Dile, Señor, sáname. Sáname de la amargura, sáname de la ira, sáname del enojo y lléname de tu amor. Pídele perdón allí al Señor por la lujuria, por la inmoralidad sexual, que tú le puedas decir al Señor, perdóname, Señor, por mis malos pensamientos lujuriosos, por mis pensamientos pecaminosos, perdóname, Señor, lávame y límpiame, Señor, con tu sangre de todos mis pecados, Señor. Tú le puedas pedir perdón allí por la fornicación, si has fornicado, si has cometido adulterio, pídele perdón al Señor. La Biblia dice, Jesús dijo que aquel que mira con deseo ya a una mujer en su corazón, dice que ya adulteró con ella. Oh Padre Santo, perdónanos, Señor. Vamos, dile, Señor, perdóname mis pecados. Lávanos, Señor. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que Jesús es el Cordero de Dios, el único que puede quitar tu pecado. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado, el que quita el pecado. Señor, yo te pido, quita nuestros pecados, quita los pecados de mis hermanos, límpialos en el nombre de Jesús, para que no andemos más en fracaso, porque el pecado nos estanca. Escúchame esto, el pecado, la paga del pecado es muerte. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Y si tú vives pecando y pecando y pecando, y si tú sigues haciendo lo malo, viendo cosas malas, si sigues viendo pornografía, si sigues escuchando lo que no tienes que escuchar, si te sigues contaminando, la Biblia dice que todo puede ser lícito, pero no todo te edifica, no todo te conviene. Y hay muchas cosas. La Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira. Satanás es experto en mentir. El trabajo del diablo es engañarte y te hace ver cosas que parecen muy inocentes, pero al final te están destruyendo. Satanás te muestra cosas que son aparentemente que no son tan ofensivas. Se te muestra o te propone cosas aparentemente inofensivas, o aún te hace creer que son buenas, pero en realidad te está engañando y te está llevando a pecar, y el pecado trae muerte espiritual a tu vida. El pecado te separa de Dios. Entonces es por eso el estancamiento, es por eso que estás en fracaso, es por eso que tienes problemas en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu casa, en tus finanzas. Es por eso que viene aún la enfermedad.
por causa muchas veces del pecado. El pecado es la maldición. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8:13, si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, entonces vivirán. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, familia! Dice la Biblia que la única forma de vencer la carnalidad es llenándonos del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu? Por medio de la oración. Si me humillo, me postro, le clamo, le ruego, le digo, Señor, ayúdame, levántame. No quiero vivir en pecado, no quiero vivir, Señor, en desobediencia, no quiero vivir en rebeldía. Quiero levantarme, Señor. Oh, Señor, yo te pido que por tu gracia y por tu amor levantes a cada uno de mis hermanos. Levántale, Señor. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en el Espíritu para vencer los deseos de la carne, para vencer el pecado, Señor, que nos quiere venir a destruir. Gracias te damos, Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por aquellos hermanos que todavía no te han aceptado a ti, Jesús, como Señor y Salvador de su alma. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquel que muera sin arrepentirse, aquel que parta de este mundo, aquel que muera sin reconciliarse con Dios, dice que le espera el infierno, el castigo, la condenación eterna. Pero Dios dice que, la palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno se pierda, mas Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hay una oportunidad de salvación. La salvación significa un rescate. Dios pagó el rescate por tu alma a través de la muerte de Cristo en la cruz. Y Cristo resucitó al tercer día para darte vida a ti, vida abundante en el cielo, para darte vida eterna. Dice la Biblia que como está establecido para los hombres de que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios, en el cual cada uno comparecerá ante el Señor Jesucristo, ante el Dios eterno. Y Jesús nos dice, velad pues, es decir, manténganse preparados, alertas, esfuércense, perseveren en la fe, sigan corriendo la carrera, porque no saben el día ni la hora. Dice la palabra de Dios, porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Más allá de que Dios quiera bendecirte, ya nos bendijo en Cristo Jesús. Más allá de las cosas materiales, más allá de que quizás tú quieras que Dios obre algo especial en tu vida, lo más importante, escucha esto, lo más importante es que tú tengas la salvación de tu alma. Lo más importante es que tú tengas tu nombre escrito en el libro de la vida. Que cuando tú mueras, tú no te vayas a llevar la sorpresa de que vas a ir al infierno. Pastor, ¿usted por qué habla de eso? Cristo habló del infierno, la palabra de Dios habla del infierno muchas veces. ¿Por qué? Porque nos están haciendo una advertencia de peligro. Advertencia de peligro. ¿Para qué? Para que no vayamos allá, sino que más bien vayamos al reino de los cielos. Jesús le dijo a sus discípulos, si eres un discípulo, yo soy un discípulo. Dijo el Señor, yo voy a preparar lugar para vosotros en el reino de los cielos. Hay un lugar para ti en el reino, pero tienes que arrepentirte de tu maldad, de tus pecados,
abandonar el pecado y empezar a vivir una vida de fe. Venir a Cristo, Él es el único que te puede salvar. Y caminar con Cristo, vivir en Cristo, por Cristo, para Cristo. Aleluya. Que tú le puedas decir: Señor, me arrepiento de mi maldad. Hoy te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, yo reconozco y yo creo que tú moriste en aquella cruz para pagar por mis pecados. Yo te doy gracias por ese sacrificio. No quiero menospreciar ese sacrificio. Quiero valorar. Yo hoy recibo ese sacrificio. Yo hoy recibo, Señor, esa muerte, esa sangre preciosa que tú derramaste en aquella cruz, que me ofrece perdón, que me ofrece sanidad, que me ofrece salvación gratuitamente, aunque no me lo merezco. Te doy gracias por tanto amor, porque de tal manera tú has amado a este mundo, que por eso, Padre, enviaste a tu Hijo Jesucristo a hacer ese sacrificio por esta humanidad perdida. Yo hoy acepto a Cristo Jesús. Vamos, confiésalo con tu boca. Dile: hoy acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y por favor, Señor, ayúdame a seguir adelante en la vida de fe. Bautízame con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Ayúdame a amarte, a conocerte y a obedecer tu palabra desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú no te has bautizado, también debes bautizarte. Jesús dijo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Bautízate, cree en el Señor Jesús, bautízate, sumérgete en las aguas, vuelve y sal. Eso es un símbolo de un compromiso. Eso es un símbolo de haber aceptado a tu Señor Jesús como Señor y Salvador. Bautízate. Si tienes una iglesia, ve a una iglesia, vive una vida de fe, conságrate al Señor y vive por y para Él. Aleluya. Gloria a Dios por el tiempo de oración. De verdad que es bastante bendición, familia de la fe. Y quiero que me acompañes hoy a la epístola de Santiago, al libro de Santiago, capítulo 1. Gloria a Dios. Una vez le preguntaron a un pastor: pastor, ¿qué es más importante? ¿Orar o leer la palabra? Y el pastor respondió: ¿qué es más importante para ti? ¿Inhalar o exhalar? Qué tremenda respuesta dio este pastor. Qué tremenda respuesta. ¿Qué es más importante para usted? ¿Inhalar o exhalar? Pues las dos. Si usted no inhala, no puede exhalar. Si usted no exhala, no puede inhalar. Las dos son vitales para poder vivir. Y la vida de fe también funciona de la misma manera. Es vital la oración. Sin la oración no podemos vivir espiritualmente. Y sin la palabra tampoco. Entonces, la oración y la palabra de Dios son vitales para nuestra vida de fe, para mantenernos vivos en fe. Y eso es lo que hacemos en el Cafecito con Dios cada mañana. Gloria al Señor. Quiero pedirte de manera especial que ores por mí. Quiero pedirte de manera especial que ores por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por este programa, por el ministerio. Nosotros estamos en este momento en plantación de iglesia. Estoy plantando iglesia aquí en la ciudad de Miami. Gloria al Señor. Nos está yendo bien. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes y constantes. De verdad que si yo he sido de bendición para tu vida, Dios me ha usado a mí para bendecir tu vida, yo de verdad te pido que tus oraciones puedan alcanzarme a mí, que el Señor pueda fortalecerme, que el Señor día a día pueda afirmarme más, que yo pueda santificarme más, que yo pueda verdaderamente crecer aún más en el Espíritu y en la fe de mi Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Muchas gracias.
Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. Como siempre oramos para que la palabra de Dios sea entendida y que tú y yo seamos tierra fértil. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser tierra fértil para que el poder de tu bendita palabra, Señor, produzca fruto abundante en nosotros. Queremos ser oidores y hacedores. Queremos ser entendidos en tu palabra, Señor, y que tu palabra en nosotros, Señor, produzca vida en el nombre de Jesús. Con acción de gracias, amén y amén. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. ¡Qué tremendo! Dice el apóstol Santiago que nosotros debemos de sentirnos gozosos cuando venga cualquier tipo de prueba a nuestra vida, cualquier tipo de problema que venga a nuestra vida, siempre y cuando nosotros estemos en fe. Ahora, cuando viene un problema a nuestra vida y usted no está en fe, ay, déjeme decirle que eso es para salir corriendo del miedo, porque cuando uno está sin fe, cuando uno está débil en la fe, cuando uno se está apartando de Dios o uno no está firme caminando con Cristo en la palabra, en obediencia, en congregarse en la iglesia, firme, sirviendo al Señor, y viene esa prueba y usted no está parado firme, déjeme decirle que el miedo lo invade, la incertidumbre, la preocupación, el afán, la ansiedad, y puede caer usted en derrota. Mejor dicho, no se lo recomiendo. Por eso, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por la oración también. Pero dice que si usted está en fe y cuando venga esa prueba, gócese, porque dice también el apóstol Pablo que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir o soportar, sino que conforme a la prueba o a la tentación también Él mostrará el camino a la salida. Quiere decir que Dios a ti no te dará una prueba más grande de la que tú no puedas pasar. ¿Qué necesitas? Fe. Necesitas ejercitar tu fe. Y cuando venga esa prueba, dice que gocémonos. Porque si no hay pruebas en la vida de fe, entonces es como si no hubieran obstáculos en una carrera de atletismo. Si no hay obstáculos, pues no tiene sentido. La vida de fe no tendría sentido si no hay pruebas tampoco. Una de las oraciones que yo hago es: Señor, prepárame para los momentos de prueba, cualquiera que sea esa prueba, una enfermedad, una persecución, cárcel, que esté un ataque del mismo diablo. En el contexto de esta carta, en ese tiempo, estaba naciendo o ya estaba en proceso la iglesia primitiva, era la iglesia naciente. Y en ese contexto había demasiada persecución. Los problemas con los que atravesaban los cristianos en ese tiempo no se comparan a los problemas suyos y míos. Definitivamente nosotros, si nos comparamos con la iglesia primitiva, con los primeros cristianos que eran verdaderos cristianos, que morían por Jesús, pero nosotros hoy no nos dice cualquier cosita el hermano, nos dice cualquier cosita y ya no lo volvemos a hablar o no volvemos a la iglesia. Hombre, ¿qué tipo de cristianos somos los que nos estamos levantando en este tiempo? Eran problemas en este tiempo, las pruebas con los que ellos mayormente se estaban enfrentando era la persecución por decir soy cristiano. Era ilegal ser cristiano en ese tiempo y los perseguían hasta meterlos a las cárceles y hasta matarlos también. Ese tipo de pruebas tenían que soportar ellos. Pero aún Santiago les decía, cuando vengan ese tipo de pruebas, cualquiera que sea, gócense. Versículo 3. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza
el sufrimiento. Otra versión dice paciencia. Quiero leerte 2 o 3 versiones de este mismo versículo, el versículo 3. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar. Aprenden. Qué tremendo esto. Nosotros tenemos que aprender. La vida de fe y las pruebas nos ayudan a aprender, a adquirir una experiencia, nos ayudan a madurar, nos ayudan a fortalecernos. Dice, ustedes aprenden a soportar con fortaleza. Y dice, aprenden a soportar. Entonces, por un lado aprendemos, las pruebas nos dejan diferentes enseñanzas para crecer también y aumentar en sabiduría. Porque nosotros, todas las pruebas con las que tú luches como cristiano o cristiana, van a servirte a ti para la gloria de Dios. Pero también puedes ayudarle a otro hermano, a otra hermana que necesite tu consejo. Aquí te lo puedes decir, yo ya pasé por esto. Dios me ha formado, Dios me ha tratado en estas áreas y he soportado esto, pero me he vuelto un hombre guerrero, una mujer guerrera. Gloria a Dios, porque el Señor es el que nos hace soportar. Dice soportar también. Nosotros tenemos que aprender a soportar las pruebas. La vida de fe, escucha esto, yo no sé cuánto tiempo lleves en el Evangelio, pero la vida de fe es soportar pruebas también. La vida de fe no creas que es color de rosa. La vida de fe es candela. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre de violencia y solo los violentos o los valientes lo arrebatamos. Que estemos aún, escucha esto, a un extremo de llegar a morir si es necesario por nuestra fe. Que usted le puedan decir, como se lo han dicho incluso hasta el día de hoy, que matan cristianos y les dicen, niega a Jesús. Ellos dicen, no lo niego, listo, le cortaré la cabeza. Le cortan la cabeza o lo fusilan a muchos o los meten a la cárcel, a otros. Hasta ese grado nosotros tenemos que soportar cualquier tipo de prueba, grande, mediana o pequeña, soportar la persecución, soportar la crítica, soportar las calumnias muchas veces también, soportar a los que se levantan contra nosotros y nos quieren hacer guerra, soportar el mismísimo diablo que nos ataca, soportar nuestros enemigos, soportar cualquier tipo de situación, aún la enfermedad, soportar las pruebas aún que Dios mismo permite, porque hay pruebas que Dios mismo permite. Dios es permisivo en muchas cosas. Hay ataques que son del mismo diablo, hay enemigos naturales y espirituales, de cualquiera que sea la forma de esa prueba, que el Señor quiere que nosotros aprendamos a soportar con fortaleza el sufrimiento. Vamos a sufrir. El apóstol Pablo dijo que es necesario, antes de entrar en el reino de los cielos, que atravesemos diversos sufrimientos y diversas pruebas. Pregunta, búsqueme un hombre o incluso una mujer, pero más que todos los hombres, que son los llamados más al servicio a Dios de una manera, todos de manera general, pero bíblicamente búscame un hombre que no haya sufrido en el propósito y en el caminar con Dios. Búscamelo, no lo vas a encontrar. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde Noé, desde Abraham, desde Moisés, desde los profetas grandes y mayores y menores, hasta nuestro Señor Jesucristo, han sufrido. ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? Hay una frase de el pastor ya fallecido R.C. Sproul, que dice que hay muchos aún creyentes o personas que dicen, pero ¿por qué me pasan cosas malas si yo soy bueno? ¿O por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Y él dice, eso solamente le ha pasado una vez en la historia de la humanidad a una sola persona, y es a nuestro Señor Jesucristo. Entienda esto, que por qué le pasan cosas malas a personas buenas. Y él dice, eso solamente pasó una vez en la historia de la humanidad y le pasó a nuestro Señor Jesucristo. El bueno, el santo, el puro, a ese sí le pasó algo malo.
De resto nosotros, ¿qué vamos a decir? Que nos merecemos cosas buenas. No merecemos nada. Pero volviendo al punto, tenemos que aprender a soportar con fortaleza el sufrimiento. Quiero leértelo en este otro versículo, en la Reina Valera. Mira cómo dice: sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. Tenemos que aprender, por un lado dice soportar, por otro lado en esta versión dice paciencia. Cuando somos tocados por diferentes pruebas, ahí es una oportunidad donde Dios nos ayuda a desarrollar también la paciencia. Y la paciencia sabemos que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Uno de los frutos del carácter de Cristo, que Cristo quiere formar en nosotros. Tenemos que ser pacientes. A veces en medio de las situaciones que llegan a nuestra vida, en medio de las pruebas que llegan a nuestra vida, nos desesperamos. O entra la desesperación, o entra el afán, o entra la ansiedad, que son contrarios a la fe. Pero por lo contrario, ahí es donde tenemos que, o ahí es donde hay una oportunidad para demostrar el fruto de la fe, o para desarrollar, seguir ese proceso de desarrollo del fruto de la fe, de uno de los frutos de la fe, que es la paciencia. Esperar, ser pacientes, confiar en el Señor, esperar en Dios, confiar en Dios. La paciencia y la confianza son hermanas. Yo espero confiado en el momento de la prueba. Yo espero confiado en el momento del sufrimiento. Qué tremendo esto, familia. Qué tremendo. Versículo 4. Así que dejen que crezca pues la paciencia. Otra versión en el versículo 3 dice la perseverancia. En el versículo 3. Uno dice soporten el sufrimiento, otros dicen paciencia, con paciencia el sufrimiento, y otros dicen con constancia y perseverancia. Qué tremenda es esa constancia, porque esa constancia, hablando de la paciencia que tenemos que tener cuando llegue esa prueba, hablando de la constancia y la perseverancia, que es la que Dios quiere que tengamos en medio de esa prueba. ¿Por qué? Porque si usted no es constante y persevera, aún en el momento de crisis, aún en el momento de sufrimiento, aún en el momento de la prueba, del dolor, entonces usted va a parar, como tristemente ha pasado muchos hermanos que les llegó el momento de la prueba y no volvieron a la iglesia, no volvieron a orar y se apagaron en fe. Por eso habla de la fortaleza y dice, gócese porque es una oportunidad para que pases la prueba, porque el contexto de este pasaje es la prueba, que nos gocemos. El versículo 1 decía, gózate cuando venga esa dificultad, porque no estás solo en esa dificultad. También dice la palabra del Señor que Cristo también fue tentado y Él se compadece de nosotros, porque Él también fue tentado en todo, pero sin caer en la tentación. A diferencia de nosotros no estamos solos en ese momento de prueba, nosotros no estamos solos en ese momento de dificultad. Él está con nosotros y Él nos va a ayudar a vencer, a soportar, a esperar en ese momento de dificultad. Pero tenemos que perseverar. Seguimos yendo a la iglesia en el momento de la prueba, seguimos adorando a Dios, seguimos exaltando a Dios, seguimos buscando su rostro, porque esa es la forma de vencer. Si viene la prueba y usted dice, no voy más a la iglesia, que es que no puedo, que es que esto, que es que... y empiezan las excusas, entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está tu fe? Escucha, se me viene a memoria este pasaje. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo iba a ser ya arrestado para ir a la cruz, era un momento de mucha presión, era un momento efectivamente de prueba. Pero dice la palabra del Señor que más intensamente el Señor empezó a orar. Cuando vino sobre él esa carga, esa opresión de que ya se estaba acercando ese momento para el sacrificio, un momento de tortura, de sufrimiento, del derramamiento de su sangre preciosa. Eso fue una prueba tremenda.
Y dice que él, cuando vino esa prueba, oró más intensamente. Así lo dice la Escritura, que oró más intensamente. ¿Y eso qué nos enseña? A que cuando viene la prueba, nos gocemos en la esperanza prometida, porque no estamos solos, en saber que Él nos dará la victoria. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como hizo Jesús, más intensamente. Hay un dicho que dice, no sé, en Colombia por lo menos, no sé en otros países de mis hermanos que se conectan, pero dice un dicho de Colombia que entre más bravo el toro, mejor es la corrida. ¿Qué quiere decir? Aplicándolo a los momentos de prueba. Que entre más dura la prueba, como quien dice esto se puso bueno, más duro voy a orar, más voy a buscar a Dios, más voy a ir a adorar a Dios, más le voy a cantar, más voy a predicar, más me voy a meter en ayuno, más me voy a meter en la presencia del Señor. Es decir, si viene la prueba fuerte, sal tú más fuerte con tu fe. Viene el dolor, que más fuerte sea tu fe. Viene ese sufrimiento, que más fuerte sea tu fe. Pero hay que fortalecer esa fe, como lo hemos aprendido, que esa fe se tiene que fortalecer por la palabra, por la oración, y por la adoración y por la búsqueda constante del Señor. Así que dejen que crezca pues, una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¡Qué tremendo! ¿Qué quiere decir el apóstol Santiago ya con este último versículo para terminar, el versículo 4? Dice, así que dejen que crezca. ¿Que crezca qué? La constancia, la paciencia y la perseverancia en el momento de esa prueba. Pues una vez que su constancia, ser constante, no pares cuando venga la prueba, sigue adelante cuando venga la prueba, porque una vez que su constancia, que tu constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¡Qué tremenda esta promesa! Dice que si nosotros entendemos y aprendemos a avanzar en medio de las pruebas, quiere decir que ya seremos completos y perfectos, porque de esa manera habremos entendido, como quien dice el Señor, ok, cuando lo entiendan, ya la cogieron, ya la entendieron. ¿Qué quiere que entendamos el Señor? Que cuando venga la prueba, usted no pare, sino que siga. Si nosotros entendemos eso, pues vendrán 1000 pruebas y nosotros 1000 veces seguiremos adelante en fe. Vendrán 2000 pruebas, vendrán 2000 situaciones, 2000 veces me paro en fe, 2000 veces. ¡Qué tremendo esto! Por eso dice que una vez que dejemos, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, que su constancia, que su paciencia, que su perseverancia, como dicen las diferentes versiones, que lo asocia a lo mismo, constancia, perseverancia, paciencia. Dice, una vez que se haya desarrollado plenamente eso en ustedes, la constancia, la perseverancia, la paciencia, ya serán perfectos y completos. Es decir, ya con eso ustedes van a avanzar, con esas tres cosas, constancia, perseverancia y paciencia, van a vencer cualquier prueba que se venga. No pares cuando venga la prueba, no te detengas cuando venga la prueba. Antes, sigue adelante con fe, por fe. Aleluya. Gloria a Dios, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, así como lo está haciendo para mí. Padre, te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, te damos honor y gloria. Señor, oro en el nombre de Jesús para que nos ayudes y que tú hoy, Señor, perfecciones esa paciencia, esa constancia, esa perseverancia plenamente en nosotros para ser perfectos y completos y que no nos falte nada. Para entender, Señor, que muchas serán las pruebas, muchas serán las situaciones, pero también mucha será la fe, también mucha será la paciencia y la perseverancia, para que ninguna de las pruebas nos detenga, sino que por el contrario avancemos y perfeccionemos y tengamos victoria tras victoria, porque dice tu palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te damos el honor, Padre, la gloria en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Si este programa fue de bendición para ti, compártelo a otros allí por Facebook, también por WhatsApp, públicalo en los estados y no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nos vemos mañana si Dios lo permite.